Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos, de compartir este tiempo devocional. Hoy, 29 de mayo. Sí, el título de nuestro devocional de hoy es Todos somos pródigos. Y el texto que vamos a leer es Romanos 3, 23. Y dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. El título dice, todos somos pródigos. Un pródigo es alguien que desperdicia sus bienes. Alguien que desperdicia sus bienes sin ningún tipo de razón. Nosotros hemos desperdiciado nuestra relación con Dios y todo lo bueno que Él nos había dado cuando nos creó para seguir una idea ilusoria de que nosotros podíamos hacer la vida sin Él, sin Dios. Y hermanos queridos, tenemos que aceptar que en este barco estamos todos. Aquí Romanos lo dice muy claro, por cuanto todos pecaron. Y ahí te incluye a vos y me incluye a mí. Vieron que nosotros tenemos la idea de que algunos son mejores y otros peores. Y seguramente nosotros nos incluimos dentro de los mejores, no dentro de los peores. Tendemos a tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y ahí es donde erramos. Aquí no hay mejores. Aquí son todos iguales. Son todos malos. Si no es por la misericordia de Dios, ninguno se salvaría. No importa cuán bueno seas ante tus propios ojos o ante los ojos de alguien más. El problema es lo que somos delante de los ojos de Dios, que es quien mira la verdad de nuestro corazón. Y cuando Él nos ha mirado y nos ha visto pecadores, nos ha destituido de su gloria, nos ha alejado de su presencia. Donde su gloria se manifiesta, no podemos estar. Ahora, gracias a Jesucristo, quien nos da entrada nuevamente a esa gloria, a esa relación profunda con Dios. Y de esto vamos a hablar. Así que vamos a leer a MacArthur. Como siempre te digo, nos guían las lecturas diarias de John MacArthur y ha sido una bendición hasta hoy y lo sigue siendo. Así que vamos a la lectura. Dice, cuando pecamos, estamos mostrando desprecio por el amor paternal de Dios y por su santa autoridad. No solo rechazamos su ley, sino también su misma persona. Y esto es lo grave. El pecado nos coloca en un tema personal contra Dios. No es simplemente que no nos gustan los mandamientos o que nos cuesta cumplirlos. Delante de Él, nosotros somos enemigos. Enemigos no porque tengamos alguna debilidad para hacer lo que nos ha mandado, sino enemigos que no le quieren, que lo desprecian de manera intencional. Esto es lo que el pecado ha hecho con el ser humano. Esto es lo que Satanás nos ofreció. Y esto es lo que nosotros aceptamos. ¿Está bien, no? Aceptamos la oferta. Y la oferta era, dejen a Dios y sean ustedes sus propios dioses. Ahora, ¿qué razón teníamos para hacer eso? Vieron que nosotros señalamos a las personas que se comportan estilo Judas, los traicioneros. No, porque esta persona es traicionera. Y todos nosotros lo hemos sido con Dios. Todos nosotros. El Señor nos dio lo mejor que tenía, así todo le abandonamos, le despreciamos y lo insultamos pensando nosotros que podríamos ocupar su lugar. Entonces es un problema muy personal, muy personal. Pecar, dice MacArthur, es negarle a Dios su lugar. Y eso es así. Aparte, negarle a Dios su lugar para ocuparlo nosotros. O sea, queremos usurpar el trono de Dios. Terminamos cometiendo el mismo error que Satanás. Terminamos deseando lo mismo que Satanás. Satanás era un ángel precioso y maravilloso que Dios había creado hasta el día en que pensó que podía ocupar el lugar de Dios. Y allí
perdió todo lo bueno que Dios le había regalado. Lo mismo hicimos. Lo mismo que Satanás hicimos nosotros. Entonces, tenemos que entender que el pecado es una expresión de odio contra el Señor. Equivale a desear que Dios estuviera muerto. Y hermanos, ¿por qué decimos esto? Porque yo sé que tal vez vos estarás pensando que bueno, pastor, es necesario hablar de cuán grave es nuestro pecado. ¿A usted no le parece que somos personas que queremos de Dios, que amamos a Dios? Bueno, yo entiendo que esa puede ser nuestra perspectiva. Pero delante de Dios el pecado es lo que es. Y yo creo que ni MacArthur aquí puede expresar en realidad lo grave del pecado. Ahora, ¿por qué sí creo que es necesario hablar de la gravedad del pecado? Porque hablar de la gravedad del pecado levanta aún más la gracia de Dios. Levanta aún más la misericordia de Dios y exalta aún más el hecho de que Jesucristo haya querido venir a morir por nosotros. ¿Te das cuenta, no? El Señor no vino a rescatar gente buena. El Señor vino a rescatar a sus enemigos, sus más acérrimos enemigos. Lo grave del pecado, justamente, es lo que hace brillar la joya del Evangelio y lo maravilloso de la gracia de Dios. Así que debemos hablar de la gravedad del pecado. Y el pecado tiene un núcleo y es ese elemento de desprecio por Dios. Hasta el más leve pecado tiene suficiente maldad para desencadenar una eternidad llena de privación, desgracia y sufrimiento. El más pequeñito de los pecados, o los pecaditos esos que nosotros decimos que, bueno, que todos tenemos, contienen la semilla de la rebelión contra Dios y producen mucha contaminación. Y la prueba viva de esto es que la realidad del mundo entero de maldad humana, ¿no? Todo lo que uno ve en el mundo, toda la atrocidad que se ve en el mundo, todo eso que a nosotros nos escandaliza incluso, proviene de un simple acto de desobediencia en el huerto del Edén, ¿no? La desobediencia de Adán. ¿Te das cuenta, no? Un pequeño desvío produjo este desastre. Entonces no podemos hablar del pecado como, bueno, una pavadita. No, no es una pavadita. Además, dice MacArthur, el pecado siempre produce fruto malvado. No podemos tomar las dádivas con que Dios nos ha rodeado, desperdiciarlas como si no fueran nada y esperar luego no cosechar las consecuencias de pobreza espiritual que son un resultado inevitable. Si hemos desperdiciado y desechado lo más precioso que Dios nos ha regalado, no podemos esperar buenos resultados de eso. Sin embargo, lo hacemos, Y es más, acusamos a Dios cuando los buenos resultados no vienen. Nosotros decimos, bueno, pero si Dios es Dios, ¿por qué nos hace sufrir? ¿Por qué en el mundo nos va tan mal? ¿Por qué tanta injusticia a nuestro alrededor? ¿Vieron? Nosotros nunca nos ponemos a pensar que tal vez todo eso es nuestra culpa. Lo hemos generado. Lo más fácil, claro, es acusar a Dios. Es decir, bueno, pero si Él puede con todo, ¿por qué no resuelve el problema? ¿Y por qué tendría que hacerlo? A ver, si nosotros le hemos dicho, mira, Dios, quédate afuera de nuestras vidas. Entonces, ¿ahora qué queremos? ¿Que venga y resuelva el problema? No, hay que hacerse responsables. Y hablar del pecado tiene que ver con eso, ¿no? Con hacernos responsables. Porque aquí hay una horrible realidad. Y es que el hijo pródigo no es solo una imagen del peor de los pecadores. Es un símbolo de todo pecador no redimido, separado de Dios y sin esperanza en el mundo. Es una figura exacta y viva de toda la especie humana, caída, pecadora y rebelde. El hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor? Ese muchacho que un día fue al padre, que lo amaba, que lo quería, que lo cuidaba y que estaba preparando una herencia maravillosa para él. Y le dijo, mira, yo no quiero saber más nada con vos.
me tenés cansado, me tenés podrido, yo no quiero servir ni un momento más acá en esta casa. Dame lo que es mío y me voy. Y se marchó, ¿no? Como dice la canción. Y se marchó y se fue a liquidar la herencia, a dilapidar todo lo que el padre había juntado para él. Cosas por las que este muchacho no había trabajado, sin embargo, que había pedido porque él sentía que le correspondía. Y fue a malgastarlo todo. Y uno dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que un hijo haga eso? Bueno, esto es lo que hemos hecho todos. Por eso aquí lo que dice es totalmente correcto. Esta no es la imagen del peor pecador, es la imagen de todo pecador. O sea, es tu imagen y mi imagen delante de Dios. Hemos malgastado lo que nosotros no ganamos, por lo que no trabajamos. Cosas que fueron, ¿no?, un regalo de Dios y que nosotros las desperdiciamos como si nos pertenecieran. Ahora, es verdad, dice MacArthur, los malos motivos que llevaron al pródigo son las tendencias naturales de todo corazón humano caído. Es decir, todos somos hijos e hijas pródigos. Cada uno de nosotros es culpable de ser demasiado indulgente consigo mismo, de libertinaje y de codicia desenfrenada. Hemos hecho caso omiso a las consecuencias del pecado y hemos seguido imprudentemente tras lo malo, separados de la gracia de Dios que nos refrena. Hace mucho tiempo, cada uno de nosotros habría vendido su primogenitura, desperdiciado su vida y despilfarrado todas las bendiciones que Dios nos ha dado, cambiando sus diarias y abundantes bondades por un breve momento de satisfacción personal barata. Tremendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, maravilloso, como MacArthur nos perfila, nos describe. Miren, tenemos que aceptar que si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo tendríamos la vida destruida. Si de alguna forma hoy hay un camino cierto para nosotros, un camino de luz, de esperanza por delante, es porque el Señor ha querido tener misericordia de los rebeldes. Ha querido pagar el precio por los malvados. Ha deseado transformar en su familia a los hijos de ira. Está bien, ¿no? Dentro de los cuales nosotros estamos incluidos. Así que hoy alabemos a Dios y dejemos de suavizar el pecado, porque darle al pecado la importancia que merece es también valorizar muchísimo la gracia de Dios en favor de los pecadores. Amén. Así que tengo una pregunta para dejarte y es esta. ¿Cómo podría la idea de que todos somos hijos pródigos cambiar tu punto de vista acerca de los demás? ¿Por qué esta pregunta? Porque vuelvo a lo mismo. Nosotros tendemos a categorizar personas y de alguna forma incluirnos dentro de esa categorización normalmente en las categorías más importantes o superiores. Entonces, a veces sentimos que hay personas que sí merecen ser castigadas por lo que hacen y otras, como nosotros, que merecemos ser exculpados porque lo que hacemos lo hacemos porque somos débiles, pero en realidad somos buenas personas. Y aquí, ¿no? Hoy hemos visto que no somos buenos y que delante de Dios somos iguales de malvados que aquellos que en nuestras categorías están en lo más bajo. Así que volvámonos al Señor. Dejemos de creernos mejor que los demás y de que merecemos algo mejor que los demás y entendamos que necesitamos la misericordia de Dios porque tenemos un enorme problema que solucionar y que en la cruz, el Dios de los cielos, a quien nosotros le debemos, lo ha resuelto a través de su Hijo Jesucristo. Así que creamos en Él. Amén. Yo te mando un saludo grande. Mañana nos volveremos a encontrar. Dios te bendiga.